Muy buenas tardes a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que desde diferentes lugares del mundo nos están acompañando en esta transmisión ya en momentos previos a la recepción del Santo Sábado del Señor. Durante un buen tiempo ya hemos estado estudiando ya acerca del libro Maranata, el Señor viene. Ha sido un libro grandioso, precioso, y en los capítulos anteriores también hemos visto también episodios y momentos angustiantes para el pueblo de Dios que están profetizados. Hemos hablado de persecución, hemos visto las plagas, eh, hemos visto momentos muy difíciles para el pueblo de Dios en este libro, pero ahora hemos llegado ya a los capítulos más lindos, podríamos decir, de este libro, Maranata, el Señor viene. Esto nos habla de todo lo que nosotros anhelamos: la nueva tierra, la vida futura, la gloria imperecedera, la vida eterna, ¿ya? La recompensa de los justos. A estos capítulos ya estamos llegando de este libro grandioso, y el día de hoy nos toca reflexionar y meditar ya acerca de el título: Se restaura el jardín del Edén. Se restaura el jardín del Edén. Y el texto base para nuestra meditación de esta tarde se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Ya? Dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ya? Tenemos una preciosa promesa registrada acá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y esta promesa está contextualizada en el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Que están registradas en el Apocalipsis, que sabemos que también representan 7 periodos de tiempo en los cuales la iglesia de Dios, ¿cierto?, estuvo acá en la tierra y llega hasta nuestros días. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, si ustedes leen todas las cartas hechas por el mismo Jesús, ¿no?, a las diferentes iglesias, en todas las cartas a las iglesias hay una reprensión, ¿ya? Excepto para una iglesia. Pero hay algo sí que se repite en todas las cartas que Jesús hace a las iglesias, y en cada una de ellas hay una hermosa promesa, una maravillosa promesa que Dios hace a cada una de las iglesias. Es decir, casi todas tienen reprensión, hay una que no, pero todas sí tienen promesas, promesas maravillosas. Y dentro de las promesas, son 7 iglesias, por lo tanto son 7 promesas. Una de las promesas dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, que es precisamente la promesa que vamos a estudiar el día de hoy. Hay otra promesa registrada acá también que dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ya? Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Hermanos, son tremendas promesas maravillosas que Dios hace a sus hijos y a su pueblo. Otra promesa para una de las iglesias dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay otra promesa, dice: será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué lindas promesas, hermanos. Comer del árbol de la vida, no sufrir la segunda muerte, poder comer el maná escondido, ¿cierto? Tener una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solamente lo va a conocer quien lo recibe, tener autoridad sobre las naciones, tener vestiduras blancas, ser vestido con vestiduras blancas y que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Dice otra: yo lo haré también columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y
mi nombre nuevo. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos delante nuestro entonces 7 preciosas promesas hechas a las iglesias, de las cuales hoy nos vamos a detener más en una de ellas. Pero ¿qué nos muestra esto? De que Dios se complace en bendecir a sus hijos. A Dios le agrada el poder prometerle cosas maravillosas a sus hijos, en darnos incentivos, ¿ya? En ofrecernos cosas que nos incentiven para seguir adelante acá en esta tierra, en la lucha que tenemos diariamente. Y Dios quiere que todos nosotros seamos parte de esos tremendos regalos que Él nos quiere conceder a cada uno. Como decía Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice: al que enciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y acá nos dice este libro, Maranata, el Señor viene, dice que el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. ¿Ya? Recordemos que Adán y Eva, en un comienzo, lamentablemente, desobedecieron a Dios, comieron del fruto que no debían comer, ¿ya? Y debido a eso, ¿cierto? Dios los tuvo que sacar ahora del huerto del Edén. Fueron expulsados, fueron echados del huerto, pero sin embargo el huerto siguió permaneciendo allí, en el mismo lugar, durante mucho tiempo, ¿ya? Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, ¿ya? Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Vamos a darle lectura. Y vamos a ver qué pasó con el huerto del Edén una vez que Adán y Eva fueron expulsados de allí. 23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, como dijimos, ¿cierto? Adán y Eva fueron expulsados del huerto. El árbol de la vida estaba dentro del huerto del Edén, en medio del paraíso de Dios, como dice ahí. Pero ahora Adán y Eva, ¿cierto? Perdieron ese privilegio de poder comer, ¿cierto? De ese fruto que daba la vida eterna, ¿ya? Y dice acá el libro Maranatá: durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos, ¿ya?, el hogar de su inocencia, cuya entrada estaba vedada ahora por los vigilantes ángeles. Recordemos, como dice acá, dice que habían querubines, una espada encendida, dice, que se revolvía por todos lados para que nadie tuviese acceso al árbol de la vida. Porque si no, la raza humana, ¿cierto?, que ahora era pecadora, podría continuar pecadora eternamente. Entonces Dios, en su sabiduría, expulsó a nuestros primeros padres, ¿cierto? Y ya no tenían derecho al árbol de la vida. Y dice que, algo interesante, dice que el lugar de adoración donde adoraban a Adán, Eva y sus hijos, podríamos decir, era como la iglesia, ¿cierto? Era como el lugar, el lugar físico donde se reunían para adorar a Dios. Era justamente allí, a las puertas del Edén, en la entrada, dice. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Hermanos, noten bien, ¿y cuánto tiempo será que habrán ido a ese lugar constantemente para adorar a Dios? Adán y Eva, me imagino a Adán y Eva, ¿no?, con sus pequeñitos, desde su más tierna edad, su más tierna infancia, llevándolos hacia aquel lugar donde estaban los ángeles, ¿cierto?, custodiando allí, donde se visualizaba a lo lejos lo que era
el huerto del Edén, el paraíso de Dios que Dios había dejado acá en la tierra para Adán y Eva. Allí renovaban sus votos de obediencia. Entonces, si uno se pone a pensar, Adán vivió, según lo que dice la Biblia, la Escritura, 930 años. Entonces imagínense todo el tiempo que Adán y Eva, junto a su familia, ¿cierto?, iban a adorar a aquel lugar. O sea, fueron muchos, pero muchos años los que vivían los hombres en aquel entonces y muchos los años los cuales fueron a adorar a aquel lugar, ¿cierto?, renovar su voto de obediencia, donde constantemente ellos se acordaban de el gozo que les traía, ¿cierto?, estar dentro del jardín del Edén, y por otro lado, la magnitud de su pecado y de su desobediencia que había acarreado tanto dolor y sufrimiento a ellos y a sus descendientes también. Pero dice algo acá, también el libro Maranata dice, cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo, y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ha de ser restaurado, dice, y más gloriosamente embellecido que al principio. Hermanos, cuando vino el diluvio y esa gran catástrofe sobre toda la humanidad, sobre el planeta Tierra, Dios, ¿cierto?, no permitió que el jardín del Edén fuese destruido, sino que de alguna forma maravillosa, ¿cierto?, que nosotros desconocemos, Dios lo arrancó de ahí, lo sacó, se lo llevó, ¿cierto? Y es triste esto, ¿no? Es triste que Dios tuvo que sacar ese lugar, que Adán y Eva lo perdieron, que ya no se iba a poder ver más porque Dios lo arrancó de ahí, después del diluvio, ya no se pudo ver, no se pudo visualizar. Pero hay una preciosa promesa que dice acá el libro Maranata, dice, este huerto del Edén ha de ser restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Cuán hermoso habrá sido ese huerto, más lindo que cualquier imagen que nosotros podamos haber visto a través de una fotografía o de manera presencial, ¿cierto? ¿Cómo habrá sido ese Edén precioso, perfecto, que Dios hizo en sus comienzos y que va a ser aún más embellecido todavía? ¿Cómo irá a ser? ¿Cómo será el tremendo poder de Dios para embellecer aún más eso que ya estaba todo perfecto, ¿cierto? Que había llegado a su plenitud en belleza, pero Dios aún lo puede embellecer más. Y es lo que tiene prometido a sus hijos. Es por eso que el título de la reflexión de esta tarde es Se restaura el jardín del Edén. El jardín del Edén restaurado, ¿ya? Restituido. Continúa diciendo el libro Maranata. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida. Qué linda escena, hermanos. ¿Cómo irá a ser poder estar debajo del árbol de la vida, bajo las ramas de él, poder respirar, ¿cierto? Llenos de inmortal vigor, poder ver ese precioso fruto, y no solo verlo, sino también consumirlo, comerlo, probarlo. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Hermanos, los habitantes de los otros mundos también están, pero interesadísimos en todo lo que ocurre. Ellos contemplarán también aquel huerto de delicias, ¿cierto? Y se darán cuenta, ¿no? Lo que podría haber llegado a ser la raza humana completa, ¿ya? Si se hubiera seguido el plan de Dios como Él lo había estipulado. Hermanos, dice acá también el libro Maranata, Adán es restaurado a su primitiva soberanía.
transportado de dicha, dice, contempla los árboles que fueron una vez su delicia. Los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su feliz inocencia. Hermanos, qué momento maravilloso y qué momento glorioso será ese, en que Adán, ¿cierto?, volverá a ver el jardín del Edén restaurado, más lindo aún, y donde estarán esos mismos árboles, ¿cierto?, que él contempló, los mismos frutos que él estaba acostumbrado a saborear, ¿cierto?, que le iban a recordar todo lo que él vivió en esos momentos en el Edén. Dice, ve las vides que sus manos cultivaron, o sea, las propias cosas que él había cultivado con sus propias manos todavía están allí. Qué tremendo y maravilloso el amor de Dios, hermanos. Las mismas flores, dice, que se gozaba en cuidar en otros tiempos, también estaban allí presentes. O sea, Dios de alguna forma preservó todo, como una foto así, preservó las cosas que en aquel momento estaban, cuando estaba Adán y Eva en el huerto. Dice, su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es en verdad el Edén restaurado. Hermanos, qué precioso y qué bendición de Adán de poder recuperar la soberanía que él había perdido, de poder recuperar ese huerto en el cual había trabajado con sus propias manos y que fue su primer hogar, el hogar feliz que Dios había instituido acá en la tierra. Hermanos, con esto podemos ver de que Adán, si bien perdió mucho, ahora Dios le da la oportunidad y el privilegio de recuperar todo lo que perdió. Y más que eso, incluso. Hermanos, qué bondadoso es nuestro Padre Celestial. Qué misericordioso. Cuánta gracia Él nos proporciona y nos entrega. Cuántas oportunidades Él nos brinda. Así como le brindó también a Adán y Eva. Adán perdió el Edén. Perdió su hogar de un comienzo. Yo no sé qué has perdido tú. Estamos terminando, finalizando, concluyendo un año de muchas cosas vividas por cada uno de nosotros. Y en este año quizá hemos perdido cosas. ¿Ya? Yo no sé qué has perdido. Tal vez un trabajo, un familiar, una familia. ¿Cuántas cosas? Cosas materiales, cosas espirituales, de toda índole que pudimos haber perdido. Hermanos, no nos olvidemos que tenemos una preciosa promesa. Dios puede restaurarlo todo. Dios puede restituirme y devolverme todo. Así como Dios le devolvió también, así como Dios le va a devolver también a Adán y Eva todo lo que ellos perdieron. Tal vez hay cosas que perdimos y que estamos sufriendo, que nos han dolido mucho en el corazón. Pero Dios puede restaurar una familia. Dios puede devolver el trabajo. Dios puede restaurar tus hijos. Dios puede restaurar y resucitar tu vida espiritual si es que la estás perdiendo y te la has farreado durante todo este año. Hermanos, Dios tiene el poder y Dios quiere hacerlo. Quiere restaurar tu vida completa. Quiere nuestra felicidad. Y así como ese jardín del Edén va a ser completamente restaurado, Dios también puede restaurar cosas aquí en la tierra, aquí y ahora, restaurar nuestra vida, restaurar nuestra familia, restaurar nuestro matrimonio, restaurar todo lo que nos rodea y que quizá hemos perdido. Continúa diciendo el libro Maranata, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el Edén perdido desde hace tanto tiempo, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas completamente
y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios. Así como habrá perfección de carácter en cada uno de nosotros, que es la que tenemos que lograr con la gracia de Dios en esta tierra, también habrá perfección física. O sea, creceremos los que somos muy pequeñitos, ¿cierto? Bueno, todos en comparación a Adán somos muy, pero muy pequeños. Creceremos hasta llegar a la estatura de Él. No habrán defectos físicos ya que nos rodeen. O sea, todos llegaremos a la perfección y dice, apareceremos en la hermosura de Jehová nuestro Dios. Qué tremendas y maravillosas promesas son las que Dios nos promete. Pero hay un detalle interesante, hermanos, que lo leímos en el texto central, en el texto base de Apocalipsis 2:7, ¿cierto? Que fue el texto que leímos en un comienzo. Y son las primeras palabras con las que comienza esta promesa que Dios hace. Dice, le daré a comer del árbol de la vida, pero el comienzo, ya antes de eso dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Ya? Y si repasamos las 7 promesas hechas a las 7 iglesias, las 7 promesas van acompañadas de esas primeras palabras. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, noten bien, hay maravillosas y grandes promesas, pero todas estas promesas, todo esto prometido por Dios, es solamente para aquellos que vencen. Solamente a los que vencieren les serán otorgadas. Todas las promesas de Dios son solo para los vencedores, ¿ya? Ellos serán los que disfrutarán estas preciosas bendiciones. Ahora yo les pregunto, si Adán va a volver a tener derecho al árbol de la vida y al huerto del Edén, ¿cierto? Que perdió, ¿quiere decir que Adán venció o no venció? Claro que venció. Adán venció. Durante largos años que se le permitieron vivir, 930 años en esta tierra, tuvo la paciencia y tuvo la perseverancia de educar, ¿cierto?, a toda su descendencia, contarles la historia, ¿cierto?, de lo que aconteció, cosa que no era nada agradable para él, pero que la contó a sus descendientes, tuvo que soportar con amargura, ¿cierto?, que le reprocharan en su cara que ellos habían pecado y por culpa de ellos toda la humanidad ahora estaba sufriendo. Todo eso Adán lo pasó, pero Adán salió vencedor. Adán salió vencedor sobre todo eso, y es por ello que ahora Adán va a recuperar el Edén restaurado y va a volver a comer del árbol de la vida. Recordemos que es solo para los vencedores. Por la gracia de Cristo y por su sangre preciosa, Adán pudo vencer. Ahora yo les pregunto a ustedes, y a cada uno preguntémonos, ¿estás siendo un vencedor? ¿Estoy siendo un vencedor? ¿Estás venciendo tus malos hábitos? ¿Estás venciendo día a día el pecado?
¿Cuántas victorias durante todo este año has tenido con la gracia y la fuerza del Señor? ¿Has vencido sobre la carne, el mundo y el diablo? Hermanos, las promesas son solo para los vencedores. Y Dios a cada uno está dispuesto a impartirnos su gracia, su fuerza y toda su fortaleza de lo alto, toda la ayuda del cielo que necesitemos para poder vencer. No tenemos excusa. No podemos decir, no, yo no puedo, es que me pasa esto, que no tengo esto, que me falta esto. No hay excusa, hermanos. Dios está dispuesto a darnos toda la bendición del cielo, a enviarnos todos sus santos ángeles para que nosotros podamos vencer. Él está dispuesto a darnos la fuerza espiritual, está dispuesto a darnos la victoria y depende de nosotros si queremos vencer o no y si queremos con la gracia y la fuerza de Cristo vencer el pecado en nuestra vida. Hermanos, por la gracia de Cristo podemos llegar a ser más que vencedores, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él en las peores condiciones, encontrándose en la peor condición, fue capaz, debido a la comunión con su Padre, de vencer el pecado, vencer al enemigo de nuestras almas. Hermanos, yo les invito en el día de hoy para que pidamos ayuda a Dios y podamos ser vencedores. No importa que hayamos tenido derrotas continuas en este año. No importa cuántas veces hayamos sido derrotados. No importa cuántas veces nos hemos tenido que volver a levantar. No importa cuán alejados estamos en estos momentos de Dios. Pero hoy Dios nos hace un llamado. Él quiere que tú seas bendecido y que disfrutes todas las maravillosas promesas que Él ha señalado en su palabra. Y más aún, Él quiere hacerte el día de hoy un vencedor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para aceptar lo que Jesús quiere para nosotros. Quiere que seamos más que vencedores. En mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.